El ambiente virtual de aprendizaje desarrollado para esta investigación se hizo en dos versiones, una que se utilizó para el grupo experimental, es decir, en donde se aplicó los contenidos, refuerzos y casos para su estudio, Emprendimiento Estudio de Caso 2014, y el otro ambiente paralelo con la misma distribución de actividades sin la información ni el estudio de caso que utilizó el grupo control El Emprendimiento es para ti 2014. Para ingresar se va a la dirección www.imantia.net/aula virtual. Vamos a entrar al ambiente con estudio de caso. Una vez validado, el sistema lo identifica. Este ambiente fue desarrollado en el LMS Moodle con diagrama de temas que se consideró como el más apropiado para tener el desarrollo de las actividades en un orden específico de acuerdo con el diseño instruccional de la teoría de aprendizaje de Gagné. En el ambiente inicialmente se le da una bienvenida al estudiante. Para eso se utilizó un recurso tipo Voki, que es un avatar, en donde se le dio un... Bienvenido, estudiante. En este curso de introducción encontrarás algunos conceptos y una información muy valiosa acerca de por qué el emprendimiento es una opción real y viable en tu vida profesional. Posteriormente se habilitó una herramienta para que los estudiantes pudieran tener respuesta pronta a sus inquietudes, aunque parte de esto lo manifestaron vía correo electrónico también. Y se puso una primera sección de acuerdo con la teoría y el diseño instruccional dados para generar motivación, el tema motivacional. Entonces inicialmente, por ejemplo, se dieron recursos como una presentación realizada en Prezi, todo esto incrustado dentro del LMS, es una presentación de tipo motivacional que da información, videos y demás con relación a lo que significa ser emprendedor. Igualmente se publicaron casos en general de estudiantes, de jóvenes, siempre con el enfoque universitario, que estaban en otros países desarrollando oportunidades de emprendimiento. Colombianos que hacen patria, hoy les vamos a presentar en el radar a dos jóvenes que hace 2 años llegaron a China en un intercambio estudiantil. Inmediatamente vieron la oportunidad de negocio que se asomaba en la nueva potencia. Y posteriormente se dio el refuerzo teórico relacionado con el estudio de caso. Esto solamente para el grupo experimental. Se explicó básicamente qué es la metodología del estudio de caso, qué se podía esperar y cuáles son los instrumentos de acuerdo con la Universidad de Penn State en Estados Unidos con respecto a lo que debía llevar un caso y los componentes del caso. Que son la información acerca del caso, videos y documentación alrededor del caso. Por ejemplo, aquí continuamos después de los aspectos motivacionales y de introducción al estudio de caso con estimular el recuerdo. Esa es una de las etapas que sugiere el diseño instruccional de Gagné, y se presentó acá una herramienta tipo encuesta donde básicamente se quiso que el estudiante recordara un poco su propia historia, dónde nació, qué cosas le gustaban hacer cuando niño, si tenía fantasías y juegos con respecto a crear un mundo diferente, qué era lo que pensaba hacer cuando grande, tenía alguna pasión, algún interés, y de esa manera ayudarles, digamos, a recordar un poco cuáles eran esas motivaciones que desde pequeño pueden originar un interés actual en crear una empresa. Y algo muy interesante con respecto a la pregunta 9, si actualmente tienes alguna pasión en tu vida, un 96% indica que sí, lo cual, de acuerdo con el doctor Tony Wagner del libro Crear Innovadores en Estados Unidos, dice que si la persona tiene una pasión en su vida, es muy posible que esto le ayude a tomar decisiones y a generar mayores oportunidades de emprendimiento en su vida.
Posterior a este tipo de actividad, entonces los estudiantes recibían un foro, una pregunta puntual de si crearía su propia empresa, donde ellos participaban directamente a partir de esto. ¿Qué sientes que te motivaría a crear tu propia empresa? Entonces se habilitó tipo foro de discusión. El siguiente paso entonces ya es presentar como tal el estímulo. El estímulo aquí en este ambiente es el caso, los casos empresariales para estudiar. Entonces aquí se presentaron dos casos de una empresaria universitaria, dueña de su fábrica de muebles, y de un empresario también universitario, de base universitaria, creador de una empresa de contenidos digitales y de producción de video. Entonces aquí se presentaba información documental, tanto de la empresa, este es el emprendedor por ejemplo, se daba una referencia de su edad, su estado, etcétera, se daba la referencia de su historia completa y principalmente se le daba el enlace al video, entonces todo esto se ambientó al video respectivo de la entrevista, que lo mostraremos más adelante. Emprendedor. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el video. Soy de Bogotá. Soy rolo, aunque no parezca muy rolo, tengo una ascendencia alemana y por eso es que soy mono, pero soy muy rolo. Mi abuela viene a Colombia en el año 36 más o menos, sale corriendo de Alemania por el antisemitismo. En este tipo de videos se buscó primero hacer una modalidad de entrevista semiestructurada. Se realizaba directamente en las ubicaciones más cómodas para el emprendedor, el empresario, en este caso su empresa, en este caso la oficina, y se le hacían unas preguntas guía donde el empresario pues podía a partir de esas preguntas dar una idea de lo que se pedía. Por ejemplo, en esta primera parte se pedía: cuéntenos de usted, dónde nació, su familia, luego cuéntenos de si algún integrante de su familia es empresario, quiénes han sido modelo en su vida, reforzando un poco la teoría de Bolaños, que se indica que un emprendedor puede ser empresario si ha visto modelos en sus amigos, su familia. Hay algo importante también para destacar en estos videos, y es que se utilizó toda la teoría con relación a los hipervideos, básicamente, que busca que los videos no se observen sencillamente de comienzo a fin, sino que se incrusten elementos que refuercen, digamos, los contenidos, que refuercen los conceptos, que aclaren información y que permitan interactuar al observador con el video y no solamente sentarse como un espectador pasivo. En este caso, si ustedes se fijan, este emprendedor aquí empieza a hablar de su historia y en un momento dado habla de la llegada de sus abuelos de Alemania por el semitismo nazi. En ese sentido se habilitó, ustedes ven aquí en la parte inferior, otra información relacionada que complementa lo que él estaba hablando con respecto a la persecución nazi a los judíos. Y su población votó por reintegrarse en Alemania. Y en marzo de 1936, Hitler dispuso la remilitarización de Alemania en contra del Tratado de Versalles y los objetivos de Weimar. En ese sentido, entonces, el video se volvió muy interesante para los estudiantes, en el sentido en que les daba más información de lo que solamente se hablaba directamente en la entrevista. Otro tanto pasaba, por ejemplo, cuando se hablaba de conceptos nuevos, como por ejemplo intraemprendimiento, también se enviaba a una información es una persona que emprende dentro de su propia empresa. Es una persona que intenta cambiar las cosas en la empresa, que mueve recursos, que genera una visión, que la vende y que no se conforma con cómo se están haciendo las cosas en el día a día. Los estudiantes podían observar tanto la documentación, consultar la documentación, como observar los hipervideos de cada caso todas las veces que quisieran. De hecho, se sugería que fueran varias veces, y podían observar paralelamente cualquiera de los dos casos y escoger incluso cuál era su caso de preferencia. Cuando ya habían escogido el caso, entonces se le presentaba un instrumento tipo de encuesta para que analizara el caso empresarial.
con unas preguntas específicas relacionadas con los temas seleccionados de refuerzo del emprendimiento, que son la generación de ideas de negocios, la innovación y el emprendimiento por oportunidad. El estudio de caso se utilizó no para resolución de problemas, como suele ser utilizado en las estrategias didácticas, sino como un análisis crítico del estudio de caso, de acuerdo con lo que nos sugirió el Instituto de Monterrey de México con respecto a la posibilidad de utilizar un caso para hacer un análisis crítico del mismo sin resolución de problemas. Entonces, este cuestionario, digamos que ayuda a empezar a hacer ese análisis con respecto al caso seleccionado por el estudiante. También siempre se fueron presentando refuerzos teóricos con respecto a las 3 temáticas ya enunciadas. Esos refuerzos se trató de evitar que fueran a nivel documental, ya que los estudiantes, la verdad, poco leen, digamos, contenidos estructurados o largos en documentos. Les gusta más las tipos presentaciones, textos cortos. Entonces, se siguió con la misma dinámica de presentación breve, con texto puntual, que fuera más bien de tipo gráfico. Luego se motivaba a que se produjera una actuación por parte de los estudiantes. Esa actuación básicamente es hacer el análisis y compartir esas opiniones. Entonces se hizo un proceso donde ellos podían compartir las opiniones dentro del ambiente, pero asimismo también se hizo una actividad presencial en clase, en la cual ellos pudieron socializar, compartir sus ideas alrededor del caso, y para ello se diseñó un instrumento en el cual los estudiantes debían pues imprimirlo y diligenciarlo directamente en el aula de clase. Luego se volvía a un proceso individual en el cual el estudiante hacía una autovaloración de su proceso con respecto a la observación del caso y lo que había aprendido y lo que había podido aprovechar. Esto con base en lo que nos dice Wasserman, y es que el estudio de caso debe tener un componente individual en el cual el propio estudiante se pregunta: ¿y este caso para qué me ha servido? ¿O qué puedo aplicar de este caso con respecto a mi vida? Y se hizo un ejercicio de socialización de conclusiones. Entonces, siguiendo la modalidad B-Learning, virtual presencial, se hacían actividades individuales o grupales dentro del ambiente y otras ya directamente de socialización dentro del aula de clase. Todo estuvo siempre acompañado por un glosario, donde básicamente se sacaron una serie de términos relacionados todos con emprendimiento, sacados de diferentes fuentes, en esta sección que se llama Hablemos Emprendeñol, y aleatoriamente el sistema va sacando la definición del término, digamos, del día o el que estaba rotando en el momento. Finalmente se aplicó la encuesta de intencionalidad con respecto al perfil de emprendimiento, que es básicamente la medición como tal de si el proceso de la investigación con respecto al grupo experimental, al grupo control, aumenta o no la intencionalidad de crear empresa por parte de los estudiantes de ingeniería para el futuro. Entonces se trabajó con la encuesta de intencionalidad, también en escala Likert. Esto se estructuró con base en las teorías comportamentales de Asgen con respecto a la posibilidad de que una persona tenga la intención de crear empresa, las motivaciones de control, de poder y de logro dadas por McClellan desde el punto de vista del emprendimiento, y las teorías de perfil psicológico de Shapiro y Sokol, que se fundamentaron directamente en el estudio y en el documento de la investigación. Como resultados podemos mostrar en general que se tuvo una mejora o un aumento con respecto a la valoración de las afirmaciones, con respecto a la aplicación antes del uso del ambiente y de la estrategia B-Learning dentro del proceso.